que llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de vivir en santidad, de pararse en los caminos, considerar y preguntar por las sendas antiguas. Si quieres conocer el origen de tu fe, la verdad, y llevarte al conocimiento de toda verdad, sintoniza cada Shabbat la hora de la verdad en Emuná Viva, tu programa radial, conducido por nuestro hermano José Ramón Centurión, desde Argentina, Chaco. Su rostro en el altar, el de un corazón bueno que exalte allá. Yahweh es un nombre santo, Yahweh es un nombre kadosh, apártese de mí. Amén, amén. Ya estamos en este tercer bloque y con nosotros tenemos una videollamada con el pastor Roe en hebreo, Carlos Rodríguez, desde la ciudad de Bogotá, del país de Colombia, esta hermana nación, ¿sí? Shabbat Shalom, amado Roe Carlos Rodríguez. Shabbat Shalom, mi querido hermano José Ramón, y también un abrazo y extiendo el saludo a toda nuestra audiencia en este programa. La hora de la verdad, ¿cómo es que se llama ahora? Emuná Viva. Hora de la verdad. La hora de la verdad, Emuná Viva. Allá va con nombre y apellido. Así es. Emuná Viva, muy bonito. Así es, justo, bueno, se dio porque era el momento también para diferenciar un poquito con mis hermanos José Luis Caro y Jorge Romero, para no confundir, porque algunos hermanos y hermanas también se confundían. Ojo, no tengo nada contra ellos, sino que nada más le puse el apellido, como usted dijo. Y en el canto hay un hermano, el esposo de una hermana que había escuchado en un programa, en un Shabbat, y lo dijo él, que sería bueno ponerle la fe viviente, digamos, ¿sí? Así que entonces le puse este apellido, y sin querer también la presentación de la hermana Carolina Mago, ¿sí? En el tema musical dice, habla de la Emuná, así que así estamos ahora, con nombre y apellido, gracias al Padre Celestial. Amado, estamos en la semana, en el sexto día de festejo, los panes sin levadura, de Hamasot, y al caer la tarde del sol, al caer la tarde de hoy, de este Shabbat, entraremos en el séptimo día, y también vamos a celebrar, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Digamos que este es el tiempo muy bonito porque se conjuga un Shabbat semanal, que es el día de hoy, ¿no? Sí. Y mañana, o sea, tiempo seguido, vendría lo que llamaríamos el último día de los panes sin levadura. Ah, sí. De acuerdo a la Torá, está establecido que el primer día y el séptimo día serán días santos, días de santa convocación, reunión. Entonces, digamos que es un día santo seguido de otro día santo, ¿no? Amén, amén, amén. Y con respecto a la fiesta del Bikurín,
Eso. Además se va a conjugar dos cosas. Dos cosas, se va a ¿sí? conjugar el último día de los panes sin levadura y va a ser el primer día de conteo del Omer hacia Shavuot. Va a ser el primer día en el cual tradicionalmente cuando estaba el templo había que llevar la primera ofrenda de Bikurim, por eso es que había que esperar y es muy importante saber bien el Avit, porque justamente cuando brota ese Avit de la cebada, ese es el manojo que se lleva, eso es lo que se presenta. Amén. Eso es lo que usted le marca el primer mes. ¿Por qué razón? Porque entonces el día del Omer había que presentar esa gavilla y esa gavilla va a representar toda la cosecha. Amén, así es. ¿Sí? Así Y es. luego los 7 semanas más tarde se va a llevar otra vez otra ofrenda también de primicias por toda la cosecha. Son tiempos muy especiales, sobre todo porque están cargados de mucho significado espiritual, no solo dentro de lo que se va a llamar el plan profético o el plan de salvación de Yahweh para con su pueblo, sino también tiene que ver mucho con lo personal, ¿no? En lo individual, presentar una ofrenda de primicias de la cebada, ¿no? Para luego terminar presentando otra ofrenda de primicias del trigo. Y ese es un cambio, ¿no? Aunque las dos son semillas, son ofrendas de primicias, si hay un cambio en la semilla, que no es lo mismo presentar la gavilla, una gavilla que es un producto sin trabajar, claro, ¿no? En el Omer, al principio del Omer, o del conteo, y terminado el tiempo, que tú ya presentas otra ofrenda de primicias, con otro tipo de semilla, pero ya es un producto terminado. Así que es. son los famosos 2 panes. Terminado. Entonces, para empezar a preparar. El crecimiento va a representar lo que debe ser el crecimiento de una persona, el que llega, el cómo va trabajando en sí mismo, cómo va a ser una semilla pronto oscura, una semilla de pobre, ¿no? Que siempre se tiende a hablar del pan de cebada como el pan de pobre, porque el costo es mucho menor, a terminar, ¿no? En un producto finalizado, excelso, 2 panes allí que se ofrecían con cebada, con semilla de trigo, ¿no? Que ya es el pan de rico, ¿no? El pan noble. Entonces, allí hay mucho significado para estudiar todas estas cosas. Tremendo, Miaj. Y hoy vamos a salir un poquito del tema de estas fiestas, ¿sí? Entendiendo que, como usted dice, que es algo hermoso estar en el tiempo de nuestro Padre Celestial. Me encantaría tocar este tema, pero se me presentó algo en la semana, ¿sí? Y entendemos que es hermoso estar en los tiempos exactos de nuestro Padre Celestial, el creador del universo entero, y no en las doctrinas del hombre que lo creó en los tiempos, ¿sí? Que sería Roma. Y todo esto le vamos a dar la honra, la alabanza, la gloria, el poder a nuestro Padre Celestial Yahweh y a su Hijo amado Yahoshua, nuestro Mesías, ¿sí? Que Él nos ha sacado de la senda moderna y nos ha puesto en esta senda, la senda antigua. En la semana estuve hablando con una persona sobre las religiones creadas por Roma. Estuvimos hablando bien, ¿sí? Y le mostraba que, o sea, me criticaba el por qué nosotros tenemos que anunciar de que están en el mal camino, por qué no les dejamos dejar que ellos continúen con esa senda, ¿sí? Entonces yo le dije que nosotros como atalayas del Evangelio, que significa buena nueva, mensaje feliz, en el griego evangelión, somos mensajeros de la palabra, ¿sí? Y no podemos callarnos por el hecho del compromiso que tenemos en predicarlo, para que así las ovejas del Padre Celestial Yahweh conozcan la verdad y sean liberadas de las falsas doctrinas, de las religiones que tergiversaron durante todos estos tiempos las Sagradas Escrituras. Y bueno, y esta persona me lee Gálatas 1, desde el versículo 6 al 7, como evidencia bíblica, haciéndome ver que lo que anunciamos estamos confundiendo a las personas.
Entonces, en ese momento, y gracias al Padre Celestial, hemos entendido de que estas sagradas escrituras, y quiero leer, lo voy a leer donde me estaba mencionando, Gálatas 1, capítulo 6, entendamos que es una carta del apóstol Pablo hacia los Gálatas, ¿sí? Y dice, voy a leer del principio: Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por el Masías Yahshua y por el Elohim Padre que lo resucitó de entre los muertos, el Elohim Yahweh. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia, entendiendo que Galacia es una provincia del Imperio Romano que está en Asia Menor, ¿sí? Reciban gracia y paz de Yahweh nuestro Padre y del Masías Yahshua nuestro Adón. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Yahweh nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en el 6 dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia del Masías los llamó y se pasen a otro evangelio. El 7 continúa diciendo: pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio del Masías y siembran confusión entre ustedes. Me leyó eso, entendiendo que esta carta fue escrita, ¿sí?, entre el año 50, por ahí más o menos, de la era común, ¿sí?, luego que nuestro Masías subió al cielo y está hasta el momento sentado a la derecha del Padre Celestial. Y que esas cartas justamente fueron para ese remanente y no para justamente la Iglesia Católica o los cristianos evangélicos que se creó, entendemos, hemos conocido que en el primer concilio de Nicea, allá en el año 325, ahí fue creado, ¿sí? O sea que esta carta era pura y exclusivamente para ese remanente de Israel, ¿sí? Que bueno, ahí donde usted le voy a pedir que me exponga, ¿sí?, para los oyentes sobre este pasaje bíblico. Ok, mi hermano. Siempre Gálatas, el libro, la carta, el tratado de Gálatas siempre va a ser como el caballito de batalla, va a ser lo que siempre se va a mostrar en cuanto a lo que es el cristianismo, ¿no? Es decir, nosotros ya no estamos sujetos a presión de judíos, ni el judaísmo, ni nada de esas cosas, porque Gálatas es bien nos llama al evangelio puro, ¿no? Y ahí es donde uno debe llegar a entender cositas muy interesantes. La primera, de la correspondencia a todo el Nuevo Testamento, ¿no?, incluyendo los evangelios, incluyendo todo, Gálatas se disputa ese primer lugar de ser el primer escrito que queda, ¿no? Uh-huh. El primero es la primera carta a los tesalonicenses, que sí está más o menos del 52, 53, y esta carta de Gálatas, aunque generalmente se fecha en el 50, del 50 al 52, resulta que del 50 al 52 es cuando se hace el primer viaje, el segundo viaje misionero, donde Pablo visita toda esa región de Galacia, ¿no? Y hay dos Galacias, la del norte y la del sur, pero no nos vamos a enredar. Sí. Él después hace otra visita en su tercer viaje misionero y ahí todavía no se había presentado el problema, y más o menos se sospecha que la carta viene, o sea, esta introducción de otros predicadores, ¿no? Viene justo después del tercer viaje, o sea, la segunda visita de Pablo a la región, y está fechada en el 57, 58 más o menos. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que son de las primeras cartas, claro, que hay, ¿no? En el cual si bien no se vislumbra muy bien todo el concepto teológico que tiene Pablo, va a dar las bases.
Entonces la carta de Gálatas es importante por eso. Cuando digo todo el concepto del bagaje, me refiero como una carta como la de los Romanos, que es una carta posterior, ¿no? Sí. Entonces, claro, uno está acostumbrado a leer y lastimosamente nuestra Biblia pues quedó así, ¿no? Uno lee primero los 4 evangelios, luego el libro de Hechos y la primera carta que se encuentra es la de Romanos, ¿sí? Uno debería encontrarse es con la primera de Tesalonicenses, después Gálatas, porque así cuando uno va leyendo va entendiendo cómo es que va creciendo y cambiando el concepto de Pablo, ¿no? Hay muchas cosas y cómo se va especificando aún más cosas. Entonces, repito, Gálatas es importante, ¿por qué? Porque es el primer texto que nos aporta más datos, ¿no? En cuanto no solo a lo que piensa Pablo, sino a la misma vida de Pablo, ¿no? O sea, que Gálatas lo puede uno ir contrastando con Hechos y allí puede ir vislumbrando qué es la vida de Pablo, ¿no? Pero por el otro lado, repito, es todo su teología, ¿no? Menos detalles que la de los romanos, pero tiene los elementos básicos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la carta a los Gálatas? Y esto es muy importante, que hace la gente no lo está viendo, pero la carta a los Gálatas ya nos está hablando de una tensión existente entre los creyentes, entre las personas que vienen, ¿no?, de una tradición muy judía. Son creyentes en el Mesías Yahoshua, vienen de una tradición muy judía, y aquellos que de pronto son prosélitos, todos están dentro de un marco de ¿qué? De la sinagoga. Hay que leer muy bien el libro de los Hechos para poder entender eso, que Pablo no es que él era el predicante que se paraba en todas las plazas y en todos los rincones y en todos los lugares a hablar, ¿no? Sino que Pablo siempre llegaba primero que a las sinagogas. Además, fueron los judíos quienes obligaron a Pablo a hablar en plaza pública y al aire libre, ¿no? Imagínense cómo hubiera sido distinta la situación si todos los judíos en el Asia Menor, en Acaya, en Macedonia, en Corinto, en Atenas, todos los judíos lo hubieran recibido de buena gana. Resulta que Pablo nunca hubiera hablado ni en plazas ni en calles. Claro. Es que a Pablo lo echan de las sinagogas, ¿no? Sí. Y él termina hablando en las calles, ¿no? En las plazas públicas. Pero allí obviamente se va a juntar otra gente que ya es prosélito, y se va a juntar gente que también es, asiste a la sinagoga, pero ni siquiera son prosélitos, ¿no? Y esos son los temerosos. Son personas que les gusta, pero no se comprometen con nada, no quieren comprometerse con nada, en circuncisión ni nada de esas cosas, pero les gusta ir y aprender. Y toda esta gente es la que Pablo a la larga va a ir capturando con el mensaje del Evangelio, y después, obviamente, por unas interpretaciones, va a venir esas tensiones dentro del núcleo. Tensiones que el libro de los Hechos ya va marcando en dos contextos muy claros que van a ser los que son de Judea y los helenos. Y quiero aquí hacer una nota, porque lo digo es porque nosotros estamos estudiando ahorita el libro de los Hechos verso a verso. Vamos en el estamos empezando el capítulo 8, y hemos visto cómo a partir de cuando usted empieza a leer los primeros capítulos del libro de los Hechos, es una asamblea netamente enmarcada en Jerusalén, netamente judía, ¿no? Y cuando decimos judíos, son personas que nacieron en Judea. Así es. ¿Cierto? Y luego va a irrumpir en esa escena, ¿no? Unas diferencias que dice con los diaspóricos, judíos helenos. Y ahí viene todo el asunto que dice que se atendían a unas viudas, que a las judías se les atendía, a las hebreas, pero a las helenas no. Ambas de etnia, solo que unos nacieron en la tierra de Judea y otros nacieron en la tierra ¿qué? En la diáspora, en cualquier otro lugar. Y se llamaban los helenos. Entonces, estos helenos no son gentiles, son judíos que nacieron lejos de Jerusalén o Judea. Y ya hay una tensión allí, y se nombran 7 diáconos. Miren que estos 7 diáconos también son judíos helenos. Y de estos 7 diáconos van a salir 2 figuras muy relevantes, muy importantes. Una que va a ser Estéfanos, que va a ser el primer mártir, llamámoslo así, y por causa de Estéfanos, ¿no? Y con la muerte de Estéfanos empieza una persecución, y uno dice, una persecución a la iglesia. No, fue una persecución precisamente a los helenos.
judíos helenos que tenían otra visión diferente a los judíos hebreos o los que nacieron allí en Judea, que van a chocar un poco por traición, ¿no? Por pensamiento. ¿Y eso va a llevar qué? A que el movimiento salga de Jerusalén y se empiece a ir a Samaria, y luego vaya a ir a Antioquía, y vaya a ir a Éfeso, vaya a ir a lo que llamamos hoy la Turquía, que es la Asia Menor, donde está Galacia, y allí va a surgir la otra figura, después de la muerte de Estefanos, la otra figura muy interesante que va a ser la de Filipos o Felipe. Bueno, todos estos son judíos helenos. ¿Y qué es el asunto? Que cuando uno va viendo cómo se lleva el movimiento no está saliendo dentro del ámbito del judaísmo, porque solo dentro del ámbito del judaísmo es que se iba a entender una figura del Mesías, dentro del ámbito del judaísmo es que se va a entender una ofrenda de redención por el pecado, dentro del judaísmo es que se va a entender el asunto de la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese momento va a aparecer una figura que va a ser Shaul, ¿no? Que va a aparecer allí a irrumpir también con su persecución primero, como dice que no hay, se vuelven más papistas que el Papa. Shaul también es diaspórico. Shaul no nació en Jerusalén, Shaul no nació en Judea, Shaul es judío, pero él nació en Tarso, ¿no? Una región de Asia Menor. Entonces, ¿qué sucede? Que él va a perseguir a los diaspóricos también, que se oponen a la tradición judía. Es que eso es muy importante, hasta que se convierte. Claro. Y él genera allí las asambleas. No voy a ir mucho a largo, pero es muy importante este preámbulo para llegar a entender realmente cuando estamos hablando de las asambleas iniciales, de quiénes son. Y son judíos. Así es. Diaspóricos, que creen que Yahoshua es el Mashiach, y a ellos se va a unir prosélitos, ¿cierto? ¿Quiénes son prosélitos? Si son gentiles, o sea, que no son judíos por etnia, son gentiles que abrazan el judaísmo y que estaban dentro de las sinagogas en ese momento. O sea, los prosélitos no los hace Shaul, esos ya existían en las sinagogas en todos los lados. Claro. Y van a ver los que se llaman los temerosos, que también son gentiles, que a diferencia de los prosélitos no se comprometen. Ahora, dentro de esos tres grupos, los que son más celosos a rabiar, los que son más iracundos, por decirlo así, van a ser los prosélitos. ¿Por qué razón? Porque al proselito le costó entrar a la sinagoga. Wow. El temeroso no le interesa porque el costo es alto y no quiere, pero aprende. El proselito le costó mucho, ¿no?, entrar a la sinagoga. ¿Sí? Y entonces ellos son los que más van a chocar en todos estos conflictos que se van a presentar dentro de lo que llamamos la iglesia primitiva, ¿no? Quiero traer aquí un comentario de un libro que se llama Los libros del Nuevo Testamento, del profesor Antonio Piñero, que quiero traerlo aquí, sobre todo al final en su introducción, que dice: Gálatas es además un espejo fiel de algunas de las tensiones que se vivían en las primeras comunidades cristianas y de las divergentes reinterpretaciones de la figura y misión de Jesús. Estoy leyendo literal. Dice que a la larga, presten aquí atención a lo que es académico, después de la muerte de Pablo, serían la semilla de una religión separada del judaísmo, el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir la carta a Gálatas? Nos va a hablar de esas tensiones, nos va a hablar de esos conflictos, nos va a hablar de lo que se está viviendo al interior, y todo va a surgir ¿por qué? Por una profunda y continua reinterpretación de la figura de Jesús y su misión. Cuando vamos a hablar entonces del verdadero evangelio, nos debemos plantear la pregunta del millón: es, cuando Pablo dice que no hay otro, que solo hay un verdadero evangelio, ¿de qué evangelio estamos hablando? ¿Sí? La persona que habló con usted le dijo: no, es que ustedes vienen a perturbarnos, y le cita Gálatas 1:6, uno debe preguntarse si el evangelio de esa persona es el mismo evangelio de un católico, de un pentecostal, de un adventista, y todos son cristianos, ¿no? Así es. De un carismático. Y entonces preguntémonos cuál es el verdadero evangelio y quién está perturbando a quién. ¿Sí? Finalmente,
todos ellos a la larga, aunque difieren en su evangelio, ¿no? Tienen obviamente un punto en común, pero difieren en su evangelio. Cuando alguien va a hablar de la Torá, cuando alguien va a hablar de la ley de Elohim, cuando alguien va a hablar de los mandamientos, todos sí se unen, se enfilan todos en una y dicen, ustedes perturban y pervierten el evangelio. Wow. Yo daré un pequeño espacio para respirar, como diría alguien. Wow. Sí, tremendo. Claro. Es importante, por eso es importante entrar en los tiempos, cuando uno lee las cartas, saber en qué año fue, para quién fue, porque uno al leerlo así, bueno, aunque esto se aplica en la actualidad, ¿sí? Esto se aplicaron todos los años, pero hoy que se está restaurando todo, gracias al Padre Celestial, que está llamando a su pueblo, nos está mostrando la verdad y a quién iba dirigida esta carta, y por sobre todas las cosas a nosotros mismos, los que estamos en esta senda, que venimos a ser como, anoté, como los, amén, aleluya, los prosélitos, ¿sí? Bueno, pasamos así, a ser prosélitos. Gracias, Padre, bendito eres. Bueno, y vamos a analizar brevemente los dos versos que son claves, ¿sí? Así es. Los que son el foco de nuestra lectura, de la siguiente manera. Dice verso 6, Pablo dice, estoy asombrado, ¿no? Y ese estoy asombrado es un poco sorprendido, extrañado, ¿no? Y toda la carta a Gálatas va a ser muy emotiva, ¿no? Y muy emotiva es hasta energúmena, y en algunos momentos Pablo va a utilizar unas expresiones fuertes, ¿no? En su carta, porque está muy molesto, es una carta de reprensión y está muy molesto, y entonces él va a empezar con esa molestia, ¿no? Y lo dice de una manera como de regaño, dice, estoy extrañado, estoy sorprendido, ¿no? Que tan pronto, o mejor, que tan fácilmente se estén alejando. Uno lee y dice que se estén apartando, que se hayan apartado, no se han apartado del todo, sino que Pablo está viendo un peligro en el cual dice, ustedes si siguen por ese camino a la larga van a terminar apartándose, ¿cierto? En el cristianismo hay algo que cuando se hable de la ley o alguna cosa de estas, el primer temor que asalta, ¿qué es? Que dicen, van a tocar la figura de Jesús. Así es. Entonces es intocable, ¿no? La figura. Alarma. Pero Pablo en esta carta es muy curioso porque dice, y a veces como digo, se lee y no se lee, dice, estoy asombrado, estoy extrañado, que con tal facilidad ustedes se aparten del que los llamó por el favor de Mashiach. Y uno dice, claro, como en el cristianismo, pues Dios es Jesús es Dios, entonces, ¿quién nos llamó? Jesús, ¿por medio de quién? De Jesús. ¿Sí? Pero, si vamos a hablar en esos términos, dice Pablo, dice, estoy extrañado que ustedes con facilidad se estén alejando del que los llamó por medio de Jesús. O sea, que el que los llamó no es Jesús. Aquel de que se están empezando a apartar por seguir un evangelio diferente no es el Mesías, sino es precisamente ¿quién? El que los llamó. Ahora, uno se puede preguntar, ¿quién los llamó? ¿Quién es ese que los llamó? ¿Luego acaso no fue el Mesías? ¿No fue Jesús el que los llamó? Y la respuesta obviamente es no. El que los llamó por medio del Mesías es Elohim, es Dios el Padre, como lo quieran llamar. A Él fue el que los llamó y de Él se están alejando. Y esto es muy importante para entender entonces de qué trata el Evangelio. Amén. ¿Sí? Ahora, esto no lo digo yo, eso lo dice Pablo, y tengo dos citas, no sé si quiere que las leamos, hermano, sí, para constatar cómo Pablo identifica quién es el que llama. Amén. Sí, por favor. Que no es el Mesías, sino que llama por medio del Mesías.
La primera cita, y quiero que la lea usted, mi hermano, Sí. está en la segunda carta a los Tesalonicenses, Sí. capítulo 2, versos 13 y 14. 14. Un segundito. Ahí para que la busque. Ujú. Segunda carta a los Tesalonicenses, y aquí para nuestros escuchas, qué bueno sería que sacaran también su Biblia, la que tengan allí a mano, y busquen. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Muy bien. Yo, como siempre, hasta ahora tengo la Biblia de Latinoamérica, sí, que es versión católica, ¿sí? Dice así. ¿Cómo? Dice así. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueron santificados por el Espíritu. El 14 dice, con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, claramente Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses está diciendo que quien llamó, ¿quién fue? El Padre. El Padre. ¿Sí? Él fue el que llamó. Y dice que llamó ¿qué? Mediante la predicación del Evangelio. Mira que ya aquí va a aparecer la palabra de nuestro tema clave del día de hoy, ¿no? El Evangelio. Dice que los llamó a través del Evangelio que predicamos, ¿cierto? Para destinarlos a compartir la gloria del Mesías. ¿Vamos ahí? Entonces, ¿quién llamó según Pablo? Es Dios, el Padre, el Todopoderoso. Y entonces cuando Pablo les está diciendo a los Gálatas, y ustedes se están apartando de aquel que los llamó, no se están apartando de la figura del Mesías, sino que se están apartando del Elohim que los llamó. Tremendo. La segunda cita está en segunda Timoteo, segunda carta a Timoteo, Sí. capítulo 1, Sí. versos 8 y 9. A ver. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, Sí, un segundito. versos 8 y 9. Aleluya. Aleluya. Verso 8 y 9. Dice así. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. Al contrario, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús, Masías Yahshua, desde la eternidad. Amén. Aleluya. Otra vez. Y mire cómo los dos temas que estamos tocando tienen que ver con el Evangelio, van a hablar del Evangelio y de la buena noticia, porque Evangelio es buena noticia, ¿no? Sí. Y entonces está diciendo aquí, no te avergüences pues del testimonio de nuestro Maestro, o sea, del Mesías, y ese testimonio es su muerte, ¿no? Dice, ni de mí de verme preso, o sea, no te avergüences de ver estas cosas como si fueran un fracaso. O sea, ver como que si el maestro cuando murió en el madero fue un fracaso, o verme a mí, que soy predicador del maestro, preso, como si fuera un fracaso. Wow. Dice, por el contrario, ¿no? Sufre juntamente por el Evangelio, por las buenas noticias, dice, sostenido por la fuerza del Elohim, de Dios del Todopoderoso. Él es el que nos ha salvado, Él es el que nos ha llamado para una vocación santa, y ahí va a entrar en juego, o mejor, la definición de lo que vamos a llamar la gracia, dice, para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, ¿cierto? Sino gratuitamente, y ese gratuitamente es por gracia.
y por iniciativa propia, no de nosotros, sino de Él. Dice, esta llamada que nos concedió en el Mesías Yahoshua desde el principio, desde la eternidad. Eso es el Evangelio. Eso es el verdadero Evangelio. Eso es de lo que Pablo nos va a estar hablando, ¿qué? En la carta a los Gálatas, ¿cierto? Y que cuando uno pierde el concepto de eso, ¿no? Y cuando uno empieza a reinterpretar la figura del Mesías o a reinterpretar su misión, resulta que finalmente puede estar abrazando al Mesías, pero se está alejando de aquel que lo llamó y que lo salvó. Amén. Y ese es el peligro. Cuando reinterpretamos no adecuadamente la figura del Mesías, resulta que el mayor peligro no es que de pronto uno se quede con otro Mesías, ¿no? El mayor peligro es que usted se aleja de aquel que lo salvó. Y aquel que lo salvó es el Padre Todopoderoso, el que llamamos Dios, el único Elohim verdadero. Y eso es lo que está diciendo allí. Entonces, mire, está en el verso 6 y mucha gente no se detiene a leerlo ni a verlo de esa manera, ¿cierto? Sí. Y dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que, según la gracia del Mesías, los llamó, y se pasen a otro evangelio, a otra buena noticia, a otra manera de ser, ¿cierto? Y Pablo aclara, dice, a la larga dice, y no es que haya otro evangelio. Y entonces mire que vamos a hablar desde todas las toldas cristianas, por eso les decía que tenían algo en común, ¿cierto? No es que exista otro evangelio, hay un evangelio y de alguna u otra manera siempre lo van a estar enfocando hacia el Mesías, ¿no? Pero el problema ¿qué es? Que cada uno lo va interpretando como al mejor le parezca. Así es. Él dice, no hay otro, solamente hay personas, porque mire, ¿cómo dice? La gran pregunta que se deben hacer nuestros escuchas, sin lastimar ni ofender a nadie, ¿no? Dentro de todo el ámbito cristiano, y yo quiero hacer siempre énfasis porque a veces siempre que sean cristianos sacan a los hermanos católicos como si no fueran cristianos. Ellos también son cristianos, sí, ¿no? por supuesto. Desde el ámbito del cristiano, por todas las ramas de lo que se llama también cristianismo, con todas sus vertientes. Y todos tienen en común que Cristo, ¿no? Por eso hablamos de cristianismo. Ahora, si fuera un solo evangelio, ¿por qué no tenemos un solo y único grupo? Al fin y al cabo el evangelio es uno. Claro. ¿Sí? Pentecostales, mormones, adventistas, no sé, cuadrangulares, carismáticos, católicos. Debería haber un solo grupo porque hay un solo evangelio, pero no lo hay. Sino que tenemos tantos grupos distintos. ¿Por qué? Porque dice, porque hay personas, ¿cierto? Que tratan de darle vuelta al evangelio de Cristo. Dice aquí, estaba leyendo también la versión latinoamericana, que es la que tiene el hermano allí a mano, ¿no? O dice, hay otros que perturban, ¿no? O que distorsionan el evangelio. Por eso es que en cada denominación o a la iglesia a la que yo voy dice, no, aquí tenemos el verdadero evangelio. ¿Cierto? El evangelio que es puro, pero usted va a 2 cuadras a la otra iglesia que es totalmente distinta y le van a decir exactamente lo mismo. No, aquí sí enseñamos el verdadero evangelio, el otro no. ¿Sí? Así es. Y ese es el punto. Pablo dice, a la larga no hay sino una sola buena noticia. Lo que pasa es que hay algunos que la están distorsionando, que la están cambiando, ¿cierto? Tergiversando. Y la buena pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Las que trajo Shaul, Pablo, o las que trajo el Mesías Yahoshua? Cuando vamos a hablar de las verdaderas y buenas noticias, ¿de cuáles buenas noticias estamos hablando? Porque curiosamente en la mente de las personas hacen una digresión entre la buena noticia que trajo el maestro Yahoshua y la buena noticia que anuncia Pablo, como si fueran cosas totalmente opuestas, ¿no? Y entonces uno dice, cuando vamos a hablar del verdadero evangelio, ¿cuál vamos a hablar? Entonces, ¿del de Pablo? O mejor, de aquel que envió a Pablo a predicar la buena noticia. Lo digo con extrañeza porque leía un comentario, precisamente un comentario cristiano de este verso 6 de Gálatas, ¿no? Donde me
me sorprendía que decía que ellos ya no están lo voy a leer aquí. Dice, mire cómo en el cristianismo se piensa. Dice así: desde la llegada de Pablo y la revelación de la justificación por fe, no hay otro evangelio. El evangelio del reino, que se enfatiza desde Mateo 3, 1-17 hasta Hechos 7, del 1 al 60, dice, no es nuestro evangelio hoy. Y yo me sorprendo y me agarro mis 4 pelos que me quedan, porque digo, ¿cómo es posible? Entonces vengan primero a decir que hay un evangelio que es del maestro, ¿cierto? Que es el que se anuncia en los evangelios hasta el libro de Hechos, y hay ahora otro evangelio que es el de Pablo, y que ese otro evangelio ya no es el del cristianismo, sino que ahora el evangelio es el que vino a traer Pablo. Entonces estamos hablando de dos evangelios diferentes. Y Pablo nos dice claramente que no hay otro evangelio, sino que hay un mismo evangelio. No puede ser que viene el maestro a anunciar unas buenas noticias y después venga Pablo, como dice aquí en este comentario, a revelar la justificación por fe. ¿Cómo? Justificación por fe. Él no enseñó de la justificación. Él no habló del don gratuito. Y los pobres judíos no tenían ni idea de eso. O sea, son de las cosas que son absurdas y que uno lee, ¿no? Y como eso del evangelio, su evangelio hoy, y estoy de acuerdo con ellos, en el cristianismo, el evangelio del reino ya no es el evangelio. Entonces, ¿de qué evangelio vamos a hablar? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos en general es realmente llegar a pensar si es que Pablo viene diferente, nuevo, a lo que el mismísimo Yahoshua o Jesús le enseñó a los suyos, a los discípulos y a toda la comunidad que lo escuchó en Judea, en la Galilea, ¿no? ¿De qué evangelio estamos hablando? ¿Qué es lo que se está perturbando? ¿Qué es lo que se está cambiando? Y volvemos aquí al académico Antonio Piñero, ¿no? Desde el momento en que se empezó a reinterpretar la figura y la misión del Mesías. Y a partir de ahí es que entonces vamos a ver esa división y esa separación definitiva entre lo que había nacido dentro del judaísmo, como un movimiento propio dentro del judaísmo, que es los nazarenos, y otra iglesia totalmente distinta, que es lo que vamos a llamar el cristianismo. Yo comparto esa opinión y por eso lo quería traer, ¿no? Ahí hay una división que después se va a dar, después de la muerte de Pablo, y que se va a cocinar más o menos entre finales del siglo I y todo siglo II y siglo III. Ya finales del siglo II ya aparece el cristianismo, que es una cosa totalmente diferente al movimiento original. Así es, tremendo. Que la verdad que al exponer estos pasajes bíblicos, uno se queda sin pregunta, ¿no? Entonces, pero también nos confirma más de los hermanos, de este remanente que está en el camino correcto, ¿sí? Que hay un solo evangelio y con ese evangelio tenemos que seguir hasta el fin de nuestros días. Es tremendo, mi hermano. ¿Algo más para agregar de este pasaje? Pues muchísimo, tremendo. El 7 todavía nos dice, ¿no? Y no es que haya otra buena nueva, otra buena noticia, otro evangelio, ¿no? Sino que algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio, la buena noticia del Mashiach. O sea, Pablo está diciendo, la buena noticia que tiene que ser la misma buena noticia que trajo ¿quién? El Mashiach. Ahora, esa buena noticia obviamente lo va a tener a él allí como un elemento clave, un elemento principal. O sea, si quitamos al Mesías de ese evangelio original, pues no.
se nos aguó el evangelio, ya no queda nada, ¿no? Y sí nos estaríamos yendo por otros caminos peligrosos. Pero cambiar la figura y la misión del Mesías dentro del evangelio es pervertir el evangelio. Y repito, es lo que iba ocurriendo. Ahora, si Gálatas viene primero, después uno dice, bueno, ¿y Pablo qué es lo que va a llamar entonces el evangelio? ¿Cierto? Pareciera ser, y se ha enseñado mucho, y eso está pues toda una discusión que va a ser la que va a hacer Pablo en el libro de los Gálatas, es como si existiera un evangelio de la gracia, ¿no? Y un evangelio de la ley. Y cuando uno entra en esas dicotomías y en esas comparaciones, ahí ya se cayó del evangelio, porque tanto la gracia como la ley forman parte del mismo evangelio. No es que estén, ¿cómo se dice esto? Adversos o paralelos o contendiendo entre ellos, ¿no? Claro. Como si la gracia contendiera con la ley. Claro. Tremendo. Sino que por el contrario, la gracia viene a complementar lo que le faltaba a la ley. Amén. Lo dice en... Entonces no son adversos. Amén, amén. Está claro como lo dice en Apocalipsis 14, versículo 12. ¿Sí? Justamente ahí que por los santos, por los justos, o sea, la paciencia que debemos tener los santos, los justos, obedientes a los mandamientos de nuestro Padre Celestial Yahweh, aferrado por la gracia, por la fe de nuestro Adón Yahoshua. Es así donde, como usted dice, no tiene que estar paralelo, no tiene que estar separado, los dos juntos. Tremendo, mi hermano. Eso forma parte. Entonces, cuando uno va comprendiendo el verdadero evangelio, entonces uno dice, primero, uno no debe poner como antagonistas gracia y ley, ¿cierto? ¿Sí? Sino que debe entender que la ley tiene un afecto y tiene un alcance, y la gracia viene a complementar y a extender el alcance mismo de lo que no podía hacer la Torá. Eso lo va a decir Pablo precisamente en la carta a los Romanos. Por eso les decía que uno debe leer como en ese orden. Primero debe leer Gálatas y después leer Romanos. Claro, porque llegar a comprender. Claro, porque el que lee Romanos primero, ahí donde está la confusión. Obviamente nosotros entendemos que el cristianismo, ¿sí? Saca el texto de un contexto para hacer un pretexto, ¿sí? Y ahí donde cuando ellos separan la ley y la gracia, ellos creen que están hablando de la ley divina, ¿no? Ahí se está hablando de la ley del pecado, ¿sí? Que por la gracia somos salvos. Y ahí donde usted justamente está explicando que el evangelio es uno solo, que va de la mano la gracia y la ley. Amén. Aleluya. Claro. En eso, como para cerrar, o sea, Gálatas hasta ahora estamos dando una puntadita ahí, sí, con este verso, pero para que lleguemos a entender de lo que quiere hablar Pablo, ¿no? En Gálatas, y entonces repito, uno va a ir a Romanos, entonces Pablo va a decir, ¿acaso entonces por la gracia o la fe invalidamos la ley? Wow. De ninguna manera. Exactamente. Presten aquí atención. ¿Cómo es que Pablo en Gálatas entonces supuestamente hace todo un discurso para decir que no estamos ya por la ley, que ya la ley quedó abolida y que no tenemos que ir más por la ley, sino simplemente por la gracia? Para después llegar y decir que si acaso por la fe invalidamos la ley. ¿No sería suficiente que ya él dijera que llegada la fe no habría necesidad de ley? Sino que dice que aún más, en el mismo carta a los Romanos capítulo 6 dice, por la fe confirmamos la Torá, la ley. Y en la misma carta a Romanos va a decir, y entonces reconozco que la ley es justa, buena y santa. Amén. Solo por traer algunos datos allí interesantes para que veamos que si leemos primero Gálatas, entendemos la carta a los Gálatas, entendemos el conflicto que se está dando, lo que se pretende hacer y cómo si se quieren, los que vienen pervirtiendo el evangelio, si querían de una u otra manera colocar a la Torá o a la ley por encima de la gracia, y eso es un orden inequívoco, ¿cierto? Porque la gracia es mucho más amplia que la misma Torá. La Torá apunta a la gracia, pero la gracia es mucho más amplia.
y luego usted va y lee con Romanos y va a encontrar la coherencia de todo el texto en cuanto a lo que estamos hablando. Gracia y Torah no son opuestas, no son antagónicas, forman parte del mismo evangelio y se complementan. Tremendo, tremendo, mi hermano. Tremendo. Bien. Yo estoy tomando nota de todo de esta exposición que usted está dando, que para mí es como decía antes de comunicarme con usted, acá es mi casa de estudio. En cada Shabbat acá me pongo a través de los micros que ustedes me envían, ¿sí? Acá estoy aprendiendo, en este lugar. Bueno, vamos para ir cerrando, y si quiere, para el próximo Shabbat vamos a hacer en segunda parte, porque como usted dijo, de Gálatas hay mucho por hablar, ¿sí? Por hablar, sí. Y mire que quiero cerrar esto. Hablamos de los días de Matzot, y usted al comienzo dijo, nos vamos a separar un poquito los días de Matzot. Resulta que esto que estamos hablando forma parte de los días de Matzot, porque los panes sin levadura, ¿no? Es precisamente volver, ¿qué? A la sana y original enseñanza. Amén. ¿No? Y entonces cuando estamos hablando aquí del evangelio, y hablando de un evangelio puro, un evangelio sin mancha, estaríamos hablando de un panásimo. Amén. Aleluya. Entonces, aunque aparentemente no tendría nada que ver con los panes sin levadura, pues tiene que ver con todo, Amén. ¿no? Porque nos habla otra vez de volver, ¿qué? Al alimento que no ha sido adulterado, dice Pedro, ¿no? Amén. Allá en la primera carta a Pedro dice que nos volvamos como esos niños recién nacidos a una leche no adulterada. Pues una leche no adulterada, ¿qué sería? La enseñanza correcta. Y todo aquel que quiera beber de esa leche, esos son los que son llamados. Yo estoy de acuerdo y quiero cerrar con esto para todos nuestros escuchas, que ninguno se sienta que uno lo está intimidando a que tiene que abandonar su fe. Uh-huh. Si en la iglesia en la que está lo están alimentando, pues amén, ¿cierto? Solo que debería sentarse y preguntarse qué es lo que le están sirviendo a la mesa, ¿no? Amén, sí. ¿Qué es lo que le están dando de comer? Y si en algún momento usted siente que eso ya no lo llena, que eso no lo está alimentando, que está desnutrido espiritualmente, entonces añore como niño recién nacido esa leche sin adulterar, que es la palabra, ¿no? Amén. Y eso es los que hemos empezado a caminar por esta senda. Así que para todos un abrazo, y espero que como niños lloren y clamen por ese alimento puro, por ese alimento sin adulterar, por ese alimento que proviene de lo alto y que realmente son nuestro sustento y nuestro alimento. Amén, gracias, amado. Bueno, para cerrar, si usted puede dar la bendición para todo, para mí, para la radio, para Miguel Alfonso, que es el que está conduciendo la cabina, sí, y para todos los oyentes. Claro que sí, entonces vamos a darle gracias al Padre. Bendito Padre Yahweh, omnipotente Creador, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia, por este día que nos regalas, por el permitirnos abrir nuestros ojos, por, Padre, simplemente estar vivos. Te agradecemos, te exaltamos y te alabamos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento, porque sabemos que tú eres el que sostienes todas las cosas. Gracias, te damos las gracias por permitirnos este espacio en el cual podemos hablar de tu palabra, en el cual nos podemos alentar los unos a los otros y animarnos a seguir en este camino y seguir esta senda. Te doy las gracias, Padre, por el hermano José Ramón, que ha dispuesto de su tiempo, de su energía, de todo lo que él tiene para tener este espacio. Bendícelo a él y a su casa, amén, Padre, para que todo lo que siga haciendo sea para la gloria y honra a tu bendito nombre. Asimismo con las personas que están trabajando junto con él para hacer posible esta transmisión. A Miguel, que está en cabina, Padre, bendícelo también a él y a su familia, y especialmente también rogamos, Padre, para que tú bendigas a todo el que escucha, para que tú le bendigas, bendito Yahweh, para que tú también lo llames, porque tú eres el que nos llamas, y que nos llames por medio del Mesías Yahoshua, a este evangelio puro, sin mancha, para que vivamos por cada palabra que sale de tu bendita boca, y que pasado este Shabbat, bendito Yahweh, y que iniciemos una nueva semana, que tú estés con nosotros.
que tú bendigas nuestro entrar y nuestro salir, que tú bendigas la obra de nuestras manos, y rogamos por los que estén enfermos en este momento, Padre, Sí, para Padre. que tú extiendas tu mano y que conforme a tu buena voluntad y a tu Sí, buen Padre. propósito los sanes, Padre, simplemente para que tu nombre sea exaltado, para que se Amén. reconozca que solo tú Aleluya. eres nuestro sanador y nuestro salvador, para que en todo Aleluya. a ti se te dé la gloria, la honra y la alabanza, que si hay alguno que está en una Aleluya, penuria, en Padre. una necesidad, en una angustia, en una aflicción, bendito Yahweh, Bendito. que tú también les proveas conforme a tu inmensa misericordia y ese amor tan infinito que tienes por la obra de tus manos que somos nosotros. Amén. Padre mío, y todo ello también para que redunde en gloria y alabanza a tu nombre. Y en todo y antes de cualquier otra cosa, rogamos, bendito Yahweh, que tú hagas manifiesto a nuestro Mashiach, a la don Yahoshua, Padre, y que vengan los tiempos de la restauración. Amén. Que por amor a la obra de tus manos, Padre, que nos salves a todos, bendito Amén. Yahweh, Sí, Señor. nos permita vivir una vida plena y feliz. Bendito. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre. Beshem Yahoshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, aleluya, aleluya. Gracias, amado Roe Carlos. Se los ama con el amor de nuestro Padre Celestial Yahweh. Así que vamos el Roe Carlos Rodríguez siempre comparta el alimento diario, ¿sí? Cada día, cada mañana. Nos envía por medio de WhatsApp, también lo comparte por vía Facebook si ustedes quieren conocerlos, seguirlo, todas las exposiciones, los estudios que él hace, lo pueden ver ahí en la página de Facebook, Carlos Rodríguez, así es, Carlos Rodríguez. Mi página está personal, Carlos Rodríguez. Está la página que es Anihadelet, que significa yo soy la puerta. Yahoshua es la puerta. Tenemos nuestra página en internet, www.yahoshuaslapuerta.com. Estábamos hasta ahora subiendo, empezando la página, estamos subiendo estudios, por ahí nos pueden encontrar. Qué bueno. Y en Facebook, Instagram y WhatsApp tenemos la cita de hoy, que es una pequeña cápsula de un verso con una pequeña cápsula de reflexión. Amén. Para que nos alimentemos todos los días. Amén, así es. Así que le voy a pedir que me comparta, por favor, esas páginas que usted mencionó, para que yo pueda compartir también a través de vía Telegram, WhatsApp, Instagram y también por vía Facebook. Y bueno, Amén. hermano, gracias por estar presente. Si el Padre permite, estaremos comunicados nuevamente para el próximo Sabbat, ¿sí? Gracias, amado. Que tenga un bendecido día de reposo, y al terminar que reciba también una semana bonita, y con estas fiestas que se nos presenta ahora, la fiesta del Bikurín, y cerrando también esta fiesta del Hamasot. Así que Shabbat Shalom, y a seguir disfrutando. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom y una bendición enorme para todos. Amén, amén, aleluya, aleluya. Bendito es nuestro Padre Celestial. Hemos tenido esta posición y una charla tan agradable con el Roe Carlos Rodríguez, que es el anciano de la Asamblea de Yahweh desde Bogotá, Colombia. Como siempre, este programa radial no es porque me jacto, sino este programa radial pasó a ser un programa internacional, y toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a nuestro Padre Celestial Yahweh, porque Él es el que está haciendo todas estas cosas. Ha elegido esta prestigiosa radio, la FM Atlantis, y ahora se está compartiendo también en la FM Eclipse, ¿sí? Para llevar la verdad a las naciones del mundo entero. Yo no lo estoy haciendo, el Padre lo está haciendo, y también está utilizando todas estas personas que están acá, como Miguel Alfonso, el conductor de la cabina y de la consola de sonidos. También un agradecimiento a Walter Mespulé, que es el dueño de la radio. Es una muy buena persona, un corazón grande, es un amigo. Del poco tiempo que lo conocí, este poco tiempo que lo estoy conociendo, es un buen amigo, ¿sí? Un hombre de buen corazón. Y el Padre
el Padre también tiene premios para los hombres de buen corazón. Así que, hay un temita musical ahí, Miguel. Si lo tenés a mano, me gustaría Shabbat Shalom de la hermana Carolina Mago. Si puede ser, este es fuera del contexto de salido hoy. Sí, si lo tenés. Wow. Y vamos despidiéndonos con este tema musical cantado por la hermana Carolina Mago. Ella es de la ciudad de Caracas, pero tiene un lugar específico que no me acuerdo bien el nombre. Ella es de Venezuela, venezolana, ¿sí? Es muy querida, muy amada, y lo pueden seguir también por vía YouTube a la hermana Carolina Mago. Así que vamos a escuchar este tema. De la tierra hoy venimos y te adoramos, todos juntos aclamamos, todos juntos proclamamos que es tu día apartado, que es tu día cado. Shabbat Shalom, hoy felices estamos, porque en tu reposo entramos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, con Yahweh Sebaot. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, con Yahshua HaMashiach nuestro Adón. Aleluya, aleluya. Hoy toda carne te adorará. Es la hora de la verdad. Es la hora de escuchar al que nos ama. Es la hora de regocijarnos, alabar y vivir en la Emet es verdad de su descanso. Y fuera estrés, preocupación, lo que el enemigo te coloca en la mente, déjalo fuera. Se celebra de tarde a tarde, es decir, que el viernes en la tarde, cuando se oscurece el sol, entra el Shabbat hasta la otra tarde, cuando este se oscurece. Aleluya. Que podamos vivir en la Emet, en la verdad de su descanso. Muchos hemos entrado estresados, preocupados, trayendo los problemas de toda la semana. Pero muchos han aprendido a dejar su preocupación y entrar en el descanso. Es el cuarto mandamiento. Y si Él lo colocó allí, dice la Biblia que lo colocó a causa del hombre. Aleluya, el Abba nos tenía en sus pensamientos. El Abba sabía que en la semana nos llenamos de carga, de preocupación, el trabajo nos agobia, la duda nos desespera, la fe se quebranta un poco.
Padre, en esta hora te pido por este Shabbat. Que por todos los Shabbat que vamos a estar en tu presencia, proclamándote con alegría, viviendo en la emet, en la verdad de tu descanso. Te habla tu hermana y amiga Carolina Mago. Un abrazo desde aquí de Venezuela. Shalom Alejem. Amén, amén. Shalom Alejem, amada Carolina Mago. Shabbat Shalom a todos y a todas. Y esta exhortación para lo que guardamos sus mandamientos. Salmo 134, canción de las subidas. Miren, bendigan a Yahweh, todos ustedes los servidores de Yahweh, que están por las noches en la casa de Yahweh. Alcen las manos hacia el santuario y bendigan a Yahweh. Que Yahweh, hacedor del cielo y tierra, te bendiga desde Sión. Que Yahweh te bendiga, hermana. Que Yahweh te bendiga, hermano. Feliz Shabbat Shalom y feliz inicio de la semana al caer el sol. Y también feliz inicio de la cuenta del Omer. Shabbat Shalom, los quiero mucho. Shabbat Shalom, hasta la próxima, si el Padre Celestial permite. Shabbat Shalom.